convertidos, hablando de bautizados, hablando de recién nacidos. Son 3 etapas aquí de las que habla de la palabra. Dice que Cristo es quien nos confirma. Él mismo nos unge. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es la unción de su presencia? ¿Para qué es la unción de su espíritu? Lo primero que hace la unción es rompernos los yugos, ¿verdad? Dice la palabra, y la unción romperá el yugo, es decir, nos lleva a la libertad. Pero la unción también nos habilita, nos capacita para que podamos ser enviados a hacer algo. Y entonces dice, el cual también nos ha sellado. Su Espíritu Santo en nuestra vida pone un sello de pertenencia cuando usted ha recibido a Cristo, cuando usted está caminando conforme a su voluntad. Hay un sello que empieza a venir de apartado. Por eso usted es un santo para Dios, porque la palabra santo es apartado. Así es que el sello de su amor, de su misericordia está en usted. Y fíjese, después de haber venido estas 3 etapas que vienen en el cristiano, y dice, y nos ha dado las arras. Entonces, después de haberte confirmado, de haberte ungido y de haberte sellado, dice, ahora sí, mijo, estás preparado. Y aquí están las arras de mi espíritu, que son tu herencia. Es la confirmación de que estoy contigo. Las arras representan el sustento, y yo te sustentaré en todas las cosas, porque has caminado como yo he querido. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 9. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Retomando estas cosas que habíamos platicado, aquí también vemos 3 etapas para la vida cristiana. Número 1 como atleta, número 2 como sembrador y número 3 como soldado. Entonces, no es una casualidad que conforme vamos avanzando, Dios nos va capacitando, Dios nos va ungiendo, Dios nos va sellando, para que entonces entendamos cuál es el caminar en el Señor. Empieza, ¿verdad? Cuando usted recibe a Cristo, esos hermanos que se fueron a bautizar, hoy tienen que saber que se enlistaron en una carrera, primeramente para correr como atleta. Solo que aquí dice, si no es coronado, si no lucha legítimamente. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esas cosas. ¿Habrá quien no corre legítimamente? ¿Qué es correr legítimamente? Sin trampas, ¿verdad? Sin atajos, sin hacer las cosas desordenadamente. ¿En una carrera hay reglas? Sí, ¿verdad que sí las hay? Hay normas, hay reglas que se deben de tomar en cuenta, si no, no se está corriendo legítimamente. Así es que sin trampa no hay corona. Le tengo una noticia, mi amado hermano. Aquellos que viven una vida de apariencia, que en la iglesia y afuera son otros, eso es no vivir legítimamente. Y el premio de la carrera que tú estás corriendo es vano. La apariencia te llevará
a no recibir el galardón de tu esfuerzo. Y dígame, ¿quién quiere que su esfuerzo no sea reconocido, no lleve un fruto o no sea galardonado? Usted, si se ha enlistado esta carrera, es porque quiere una recompensa. Esa recompensa desde el momento que usted recibió a Cristo. Usted sabe que ha heredado la vida eterna, pero ¿cuántos saben que hay más allá de solamente la salvación? Hay más allá de solamente la salvación. La palabra del Señor nos muestra que hay 7 coronas, hay revestimientos diferentes, hay lugares diferentes, es más, hay moradas diferentes. Dice aquí, yo voy a preparar morada para ustedes. Es así que entendemos que de acuerdo a nuestro esfuerzo, a la sensatez, a la santidad, a la preparación, a la corrección que hemos tenido, el día que miremos a nuestro Señor, cada uno tendrá su recompensa de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su actitud. Así es que, ¿cuál es la meta? Ver al Señor y ser coronado para el atleta, ¿verdad? Y después de haber crecido, pasa a la otra etapa, que es como sembrador. ¿Por qué, mi amado? Porque el que ya corrió cierta brecha, el que ya tuvo un galardón, el que ya miró que esta carrera es de reglas, es de esfuerzo, es de actitud, es de ponerle el corazón, pero también el entender la voluntad de Dios. Pasas al otro nivel, volverte sembrador. Tú no puedes ser sembrador si no tienes que sembrar, si no tienes semilla. No puedes ser un sembrador y no pasaste a la otra etapa. Ya terminaste tu tiempo como atleta, ya aprendiste, y al aprender ya tienes una semilla porque conociste el camino. Ya tienes que dar a otro, ya tienes un consejo, ya tienes una palabra de bendición, una palabra de restauración. Ya hay vendas en ti, porque la palabra dice que nosotros somos consolados con las consolaciones que nosotros recibimos. Si tú no has recibido aceite para sanarte, para liberarte, para restaurarte, ¿cómo le puedes enseñar a otro el camino? El atleta ya recorrió el camino, ya reconoció el camino. Entonces, cuando lo ha pasado, le vuelvo a repetir, se ha convertido en un sembrador, porque ya tiene semilla para sembrar, ya tiene semilla para dar. Pero la semilla, fíjese, si vamos en las etapas del sembrador, tiene que trabajar la tierra, tiene que poner la semilla y tienes que esperar a que crezca, madure, y en el fruto y en la flor, hasta entonces se puede tener la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que pasó a la otra etapa de sembrador es porque ha aprendido los frutos del Espíritu. Es alguien paciente. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Otra vez, benignidad, paciencia, ¿qué más? Paz, gozo, mansedumbre. Entonces usted, templanza, usted mira cuando alguien ha crecido, porque los frutos del Espíritu están en él, y como ya están en él, él también tiene una semilla para dar. Se nos reconoce que hemos crecido un poco. ¿Sabes cuál es el problema de una iglesia donde no hay crecimiento? Precisamente eso, el pueblo no ha madurado. En el libro de Génesis, la Escritura dice que cada árbol se reproducía según su semilla y según su género. No hay madurez, no hay reproducción, no hay crecimiento del pueblo. Y aún en los animales, usted lo puede ver en los animalitos, porque también la palabra dice que somos como ovejas. ¿Será que un
corderito puede reproducirse? ¿Un cordero se reproduce? No. Tiene que llegar hasta la etapa de madurez para que pueda reproducirse. Y mire, dentro de ese crecimiento y dentro de esa madurez, hay algunos sementales. ¿Usted sabe qué es un semental? La palabra semental viene de semilla y de semen. Reproducen su genética para ser otros según su especie y sus características. Así es que, ¿de qué clase eres? Sigue siendo un corderito y no puedes reproducirte, no tienes palabra para dar, no hay luz, no hay bendición en tu vida para dar a otros, no hay madurez, no te puedes reproducir, nunca hablas de la palabra de Dios. Siempre estás esperando que otro te hable a ti, que otro te levante a ti, que otro ore por ti, que otro venga y te diga lo que tienes que hacer, porque no hay frutos del Espíritu, no hay semilla para dar. Así es que, ¿en qué etapa te encuentras? Porque la siguiente es el soldado. Y el soldado pues es una persona que no solamente se reprodujo, no solamente tuvo que sembrar, sino que tiene una actitud paternal o maternal. El padre protege, ¿verdad que sí? El padre mira lo que los hijos no ven. Cuando usted llega a casa y usted dice, ¿qué es este desorden? Los hijos dicen, ¿pero cuál? Si está bien recogido, ¿verdad? Porque usted tiene otra manera de ver las cosas. Tiene una actitud de mirar lo que otros no alcanzan a ver. Sus sentidos están equipados. Y llega a la casa y dice, ¿a qué huele? Dejaron el gas abierto. Escucho que se está abriendo, la gotera de la llave está cayendo. Y dice, no, oye, ¿verdad? Oh, es que bárbara, mi mamá parece que está entrando en la puerta apenas y ya se dio cuenta de todo lo que estaba mal. Eso se le llama madurez, y en lo espiritual también existe ese tipo de madurez. Y entonces el soldado tiene una actitud paternal, porque el soldado va al frente a pelear la batalla por los débiles, a pelear la necesidad de los demás, porque ya ha entendido, ya pasó la etapa de atleta, ya pasó la etapa de sembrador y ahora tiene que proteger el trabajo de casa. Ha entendido que en su vida no solamente el plan es salvación, ha entendido que en su vida hay un propósito eterno de parte de Dios y está luchando para alcanzar todas esas cosas, siendo equipado de parte de Dios, siendo equipado con cosas maravillosas, hermano. Mire, hablando de esas cosas hermosas de la madurez, de esos frutos, de esos dones bendecidos de la madurez. Podemos leer alguno ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 14. Verso 8 dice: y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y mire que el que es maduro, ¿a qué año se bautizó Jesús? A los 30. ¿Por qué? El número 30 es la figura de la madurez. ¿A qué edad empezó el ministerio? A los 30. Se preparó 30 años para ejercer un ministerio de 3 años. Y usted se da cuenta lo que aquí dice el versículo: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Mire que no aprendió a obedecer por ser hijo,
aprendió porque padeció. Y está hablando de Jesucristo. Ahora quiero decirle que el maduro ha entendido que aún los padecimientos tienen un propósito en tu vida. Aún las necesidades, aún las aflicciones. El apóstol Pablo dice, mira, que las aflicciones de este tiempo no te muevan, porque no son comparables a las glorias que te están esperando. Esto solamente te está preparando, esto solamente te está limando, te está puliendo en tu carácter, en actitud, en fe, en esperanza, en paciencia, para que seas perfeccionado y entonces venga no lo de este mundo, sino lo que es eterno. El versículo 11 dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto sois tardos para oír. ¿Sabe por qué el hombre natural, el hombre carnal, no puede entender las cosas del Espíritu? Porque no está habilitado el oído. El día miércoles estuvimos hablando de las enfermedades de los oídos, obviamente espirituales, ¿verdad? Aquel que le retiñe los oídos por escuchar la palabra de Dios. Aquel que desecha la palabra de Dios. Aquel que su oído está tan dañado por escuchar malas palabras en este mundo, ¿verdad? Inútil, no puedes, estorbo, no sirves. El oído se daña. Y cuando empieza a venir a Cristo y escucha un Dios de amor que le dice, tú sirves, tú eres amado, tú eres hermoso, tú eres mi hijo. Como el oído está dañado, no lo recibe. Y el día miércoles, ahí escucha la predicación, aprendimos, ¿verdad?, que el oído tiene que ver mucho con el corazón. Todos los sentidos tienen que ver con el corazón. Entonces, amado, esta es otra enfermedad del oído. Mire, tardo para oír. Estamos hablando de espiritualmente, ¿verdad? Tardo para oír. Oyó y reaccionó, decía mi abuelita, a las 500, ¿verdad? Reaccionó cuando quiso, tardo para oír. Entonces, aquí la palabra dice que por eso no te son reveladas las cosas de arriba, porque no tienes un oído habilitado. Eres tardo para oír. Entonces hay cosas que Dios te quisiera hablar de allá arriba, que vienen, que son para ti, que son tu herencia, que necesitas escucharlas, porque son tu sanidad, porque son la unción que te va a capacitar, porque son parte del plan de Dios para tu vida. Pero por cuanto eres tardo para reaccionar en lo que Dios te está hablando, como que te lo van dosificando. No, este no tiene capacidad para más, hay poquito a poco. Verso 13. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Y hay un versículo que dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para tu crecimiento. ¿Qué come el bebé? Leche. ¿Y qué le pasa si le das un alimento diferente? Se enferma. Los bebés comen leche. Los bebés tienen la doctrina básica. Los bebés entienden solamente de las cuestiones, solamente de formación, pero no están acostumbrados a la palabra de justicia. Así es que si tú ves que alguien no está acostumbrado a una palabra de justicia, es porque no ha crecido. No lo estoy diciendo yo, lo está leyendo allí en la palabra.
verso 13, ahí lo dice la palabra, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Y quiero darte una noticia, el tiempo y el conocimiento no te hacen maduro. La madurez se muestra a través de los frutos. El versículo siguiente, ¿lo quiere leer? ¿Me lo pueden poner, por favor? 14. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El niño no entiende la palabra de justicia. Es bonito saber que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y llevarlo en nuestro corazón. Pero si tu conocimiento basta solamente hasta ahí, ¿qué haces cuando una persona te pregunta? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor hay tanto dolor en el mundo? ¿Qué le respondes? Cuando te preguntan, ¿por qué Dios, si Él nos formó, hizo el infierno para destruir? ¿Qué le contestas? ¿Qué le contestas ante aquellos que no entienden la forma, las reglas, las leyes de la eternidad? Si hay palabra en ti para contestarles, tal vez has alcanzado un poco de madurez, pero si no sabes qué contestar, ¿a dónde está tu madurez? No estás acostumbrado a la palabra de justicia, solamente quieres que te agarren de la mano y te vayan enseñando a caminar, porque no has crecido, no has aprendido. Juan capítulo 15, versículo 13. ¿Cuántos saben que el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras? Pero mire esto, dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Y no dice la palabra? Mira cuánto amor nos ha dado el Padre al haber dado a su Hijo, ¿verdad? Para que Él muriera por nosotros. Imagínese en un mundo tan perdido. Si no había mayor amor que uno pusiera su vida por sus amigos, Él hizo todo para demostrarnos su amor. Y aún así la humanidad insiste en corromperse. Aún así la humanidad insiste en hacer mal. ¿Para quién está hecho el infierno? ¿Para quién se hizo el infierno? ¿Habrá niveles de maldad? Sí los hay. Nosotros no alcanzamos a comprender todavía las cuestiones de la eternidad. Pero mire, si Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles, corrompiéndolos, engañándolos y apartándolos de su Creador. Y no solamente él, porque la palabra de Dios habla de diferentes entidades malignas. Satanás no es el primero. El infierno está hecho para ellos, no fue hecha para el hombre. Pero imagínese, Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Él es justo. Un ser humano, el cual Dios redimió a través de la sangre del Cordero, y que en vez de buscar la salvación y el camino del bien, se corrompen de acuerdo a toda la maldad, iniquidad y perversión
ministradas por ese tipo de espíritus, la recompensa es la misma para ellos. ¿Es injusto? ¿Es injusto? No, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Pero aquel que no está habituado a la palabra de justicia, ¿qué es lo que piensa? Es que Dios es malo. No, Él ya lo hizo todo. Entonces estábamos leyendo el verso 14, ¿verdad? Más de los perfectos, no, mande. Íbamos a leer Juan 15, 13, 14a. Más de los perfectos es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio, mi hermano. Es un ejercicio. A ver, otra vez. Perdón, lo perdí. Estamos leyendo el versículo de Hebreos 5, versículo 14. Si me hacen favor de ponerlo. Es que cayó igual en 14, ¿verdad? Juan 15, 13 y el siguiente era el 14, por eso se confundieron bien. Dice, pero el alimento sólido está para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados. Es un ejercicio. Tú te vas habilitando. ¿Cuántos le dicen a Dios, háblame, Señor? ¿Cuántos le dicen al Señor, yo quiero escucharte? Lo cantamos, ¿verdad? Quiero escuchar tu dulce voz. Y ahí está usted cantando, bien hermoso. ¿Y qué pasaría si escuchara de repente la voz audible de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Cómo atendería su voz? O diría, ay Dios mío, como que me estoy imaginando, ¿verdad? Así es que es un ejercicio el estar capacitándonos para escuchar la voz de Dios. De verdad, escuche la predicación del miércoles, porque la palabra de Dios dice, sus ovejas oyen su voz. Y si usted tiene años de ser cristiano y no conoce cómo le habla el Señor, está en problemas. Por eso tiene que empezar a habituarse a buscar cómo le está hablando Dios. Vamos a leer el libro de Proverbios. Verso 1, 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de tus calamidades. Y aquel diría, ¿verdad? El que no conoce la palabra de justicia dice, ¿cómo Dios se va a reír de mis calamidades? ¿Por qué? Porque Dios habló y no quisiste escuchar. Y Él es Dios. Y la palabra del Señor dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si Él es Dios, ¿a dónde está su obediencia?
Porque hay cristianos que piensan que Dios siempre los tiene, como es Dios, si Él es bueno, pues siempre lo tiene que estar perdonando y perdonando y perdonando. ¿Y en qué momento vas a honrar su nombre? ¿En qué momento vas a dar el fruto que Él espera? ¿En qué momento la sangre del Cordero sobre tu vida va a traer ese peso de gloria que Dios quiere para ti? Usted es un escogido y no se puede exigir menos que un hijo de Dios, porque la palabra del Señor dice que Él pone a sus hijos como cabeza y no como cola, pero hay que estar trabajando para que Dios nos dé ese lugar privilegiado. Por eso es una carrera, por eso nuestra vida empieza como atleta, corriendo, creyendo, aprendiendo reglas, aprendiendo leyes, aprendiendo disciplina, para que tengas un crecimiento. Seguimos adelante, dice, y me burlaré por cuanto os viniere lo que temiste. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cuántas veces usted ha predicado en el mundo? ¿Cuántas veces hay personas a las que le dice, tú necesitas de Cristo? Y no solamente rechazan la palabra de Dios, sino que blasfeman en contra de su nombre. Él es Dios. Su misericordia se renueva todos los días, todas las mañanas. Su misericordia todos los días. Él está esperando a que nos volvamos a Él. Mire, la parábola del pródigo, donde estaba el padre. Dice que de lejos miró venir a su hijo. Estaba esperándolo. Usted ya es hijo, no puede oler algarroba, no puede seguir en la suciedad. Usted es hijo, es tiempo de lo que los hijos se levanten, de que tengan el celo de Dios, de que manifiesten la gloria del Señor, de que manifiesten todas las bendiciones de Dios. Usted no tiene nada que estar haciendo en el mundo, porque el tiempo de la iglesia ha llegado. ¿Sabe quiénes duermen en este tiempo? Los que no tienen ejercitados sus sentidos para ver los tiempos, para decir el tiempo llegó, no puedo seguir afuera, no puedo seguir de pródigo, volveré a casa de mi padre. Pero fíjese que no solamente los sentidos del pródigo estaban enceguecidos hasta que le cayó la revelación nuevamente, porque dice, ¿verdad? La palabra, léala, y dice, volvió en sí. Entonces, ¿en dónde estaban sus sentidos? Que no olía los cerdos, que no miraba su ropa, su condición, que no comprendía dónde estaba. Dice, entonces volvió en sí, dijo, volveré a casa de mi padre. Como que vea también a Nabucodonosor, que acabó como bestia por su rebeldía, por su orgullo. Cumpliéndose el tiempo, volvió en sí y recordó que Él era el rey. Así nosotros, amado hermano, y le decía hace un momento, no solamente los sentidos del pródigo estaban ausentes, también del que estaba en casa. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque cuando llegó el pródigo, tenía el corazón endurecido. ¿Cómo? ¿Ya llegó tu hijo? Y le estás haciendo fiesta y a mí no me has hecho nada. Tenía el corazón y los sentidos endurecidos.
Porque si él hubiera visto las lágrimas de su padre, si él hubiera visto el amor con que su padre lo esperaba, si él hubiera visto de dónde su hermano venía, lo hubiera recibido también con ese mismo amor. Pero como tenemos los sentidos dormidos, no nos damos cuenta que hay quien necesita un abrazo, una bienvenida, un te amo, un gracias a Dios, hermano, que estás aquí, un te esperábamos. ¿Usted cree que el pródigo, qué lenguaje cree que traía el pródigo? ¿Qué actitud cree que traía el pródigo? ¿A qué olía el pródigo si lo primero que dijo es báñenlo? ¿Me está entendiendo? Tenemos que ser sensibles, nuestros sentidos habilitados para el bien, para mirar a través de los ojos de Dios. Bien. Siguiente versículo, no lo encuentro. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tiene? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiere que sus ojos sean unos ojos sanos. Pídale a Dios: yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero sentir con mi corazón lo que tú sientes. Deje que la presencia de Dios lo cambie. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Fíjese, aquel salió, ¿verdad? Y se encontró, imagíneselo, con un ejército ahí. Digo, ay, Dios mío, ya nos llegó la hora. Y corrió hacia adentro: ¿qué haremos, Señor? Y el verso 16 dice: y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vean. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y le dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme al dicho de Eliseo. Eliseo, siervo de Elías, había recibido una doble unción de su padre espiritual, de aquel que lo había formado, porque había sido un hombre sujeto. Elías vivía en la presencia de Dios. Así es que a donde Elías iba, la presencia de Dios iba con él. Y Eliseo aprendió esto de Elías: a mirar no de la manera terrena, sino de una manera sobrenatural. Tenía los ojos abiertos. Entonces aquel hombre comprendía las cosas del Espíritu.
caminaba en el poder del Espíritu. Giezi no había sido formado como Elías formó a Eliseo, porque aquí dice era su siervo, su criado, no era su discípulo. No tenía esa capacidad para entender las cosas del Espíritu. A veces se les hace el llamado al servicio y dice, ¿yo por qué? ¿Yo por qué tengo que barrer o por qué tengo que atender a los hermanos? ¿Por qué tengo que? ¿Acaso yo soy su criado? Mire, Giezi no alcanzó las cosas del Espíritu porque no entendió a quién servía. No se dejó formar como un discípulo, se sentía criado. Cuando Elías murió, Eliseo pidió la doble porción y esta le llegó. Sin embargo, Giezi acabó leproso y lejos de la presencia de Dios a causa de sus actitudes, su orgullo, su amor por las ganancias. Y no entendía las cosas del Espíritu, usted lo puede ver aquí. Pero Eliseo oró, ábrele los ojos, Señor, y entonces vio. Y aquel que tiene esa autoridad, aquel que tiene la autoridad de mirar las cosas del Espíritu, también tiene la autoridad sobre sus enemigos. Y oró, cégalos, Señor, cega a los enemigos, y la unción cayó y Dios obró y tuvieron victoria. Así es que hablar de los sentidos espirituales no es algo místico o algo que no sea para nosotros, son cuestiones, palabras de madurez, mi amado. Usted tiene que ser habilitado también en el olfato espiritual. ¿Sabe cuál es el olfato espiritual? El discernimiento de espíritus. Hay otro don que es el equiparado por el gusto. La boca, ¿verdad? La palabra profética. Y así Dios nos va habilitando. El tacto, el poder palpar las atmósferas espirituales, el reconocer el mover de Dios, la unción de Dios. Yo les he hablado a los ministros de alabanza, usted tiene que conocer cuál es el mover de Dios. No es llegar a cantar lo que usted crea, es palpar la atmósfera espiritual y decir, hoy es día de guerra espiritual, llénanos, Señor, de tu poder, de tu autoridad, de tu unción, para que podamos ministrar esa unción de guerra a tu pueblo. Hoy es día de perdón, Señor, danos esa unción, danos esas vendas, danos ese aceite para tu pueblo. Venga el pueblo, todo aquel que necesite vendas, todo aquel que necesite restauración, véngase a adorar al altar para que la unción fluya y caiga, porque tienen los sentidos espirituales habilitados, ejercitados. Usted tiene que despertar en el Espíritu, porque el mundo allá afuera no discierne. Mire, los padres, es un llamado a los padres y a los jóvenes, a todos. Usted, joven, anda en el mundo y empieza un amiguito a traer pensamientos, conductas, actitudes que no convienen, y usted no sabe que detrás de eso hay algo. Hay un espíritu que se está moviendo en el mundo, llamado el espíritu del anticristo, que va en contra de todo lo que se llama Cristo y que hoy se está moviendo allá afuera de una manera tremenda. Y el joven que está habilitado ya para entender esas cosas dice, esto no me conviene, me aparto de aquí. Igualmente los padres, ¿verdad? Aquellos que conocen de estas cosas llegan a casa, como le digo, los sentidos están ejercitados y dice, aquí como que hay algo raro. A ver, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste de estilo? ¿Por qué estás tomando esas actitudes? ¿Por qué tienes esta forma de hablar o de conducirte? Está mirando que un espíritu contrario está llegando a casa. Pero el que no, está dormido.
Y la parábola de las 10 vírgenes dice que la mayor parte de ellas se quedaron sin aceite. La mitad se quedaron sin aceite, todas durmieron y unas no tenían, no estaban ni siquiera esperando. No se dieron cuenta ni cuándo llegó el novio. Tuvieron que ser despertadas cuando él ya venía casado. Entonces, hermanos, despertemos, busquemos, pidámosle a Dios. Es necesario para este tiempo, para ser el pueblo, para ser la iglesia que Dios quiere, que caminemos, que maduremos, que crezcamos, que nos habituemos a la palabra de justicia, que vengan sobre la iglesia sus dones, su revelación, su verdad, y podamos llegar delante del Señor solamente así, como esa iglesia con vestiduras blancas. Amén. Dios le bendiga. Quiero que se ponga de pie y si el Señor ha hablado a su vida, si el Señor ha hablado a su vida, le pida al Señor, dame ese oído, Señor, dame esos ojos, Padre, enséñame a mirar como tú ves, enséñame a escuchar, enséñame a sentir. Padre, quiero ser habilitado. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder. El evangelio es sobrenaturalidad. El evangelio es llenura. Llénate de la presencia de Dios. Anhela las cosas de arriba más que las cosas de este mundo. Busca. ¿Quiere orar? Padre Celestial, te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes en medio de todas nuestras debilidades, en medio de todo, Señor, estas luchas, estas pruebas. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer, a creer en tu palabra, en el nombre de Jesús. El Señor está en su casa. El Señor está en este lugar. Si tú lo crees, ahí con tus ojos cerrados, habla con Él un momento. Dile gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Yo no sé si tú tengas la necesidad de venir aquí al frente. Dice la palabra de Dios, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Dice su palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Si tú hoy sientes esa necesidad de venir a buscar al Señor un momento, ya casi terminamos, ya casi nos vamos, pero quizás unos momentos más le puedas dedicar al Señor. Quizás tienes cosas por hacer, quizás estás pensando en algo que tienes pendiente para más tarde, pero yo quiero rogarte por unos minutos. Deja todo de lado por un momento y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Quizás tú te encuentras en un momento de prueba. Hoy ven y dile al Señor delante del altar: aquí estoy, Señor. Dile: Señor, sigo creyendo que tú eres fiel. Mira, Señor, sigo creyendo que tú me vas a salvar. Sigo creyendo, Señor, que fuera de ti no puedo hacer nada. Quizás te has sentido por un desierto. Quizás estés pasando por alguna prueba en el desierto. Dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Dile al Señor: háblame, Señor, en medio de toda prueba.
Háblame, Señor. Dile, abre mis oídos, Padre, para escuchar tu voz. Háblame, Señor. Quiero entender qué es lo que quieres de mi vida. Dile, háblame, Señor. Así como mis oídos, Señor, también abre mis ojos espirituales para poder verte, Señor. Abre aún mi olfato, mi Dios, para poder percibir las cosas. Abre, Señor, este olfato, porque ciertamente con lo natural no puedo percibir las cosas que son del Espíritu. Dile, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos, ven aquí al frente un momento. Dile, Señor, aquí estoy. Habla con Él. Tienes una necesidad, o quizás simplemente el Señor te está hablando en esta hora. Te está enseñando que hay cosas que tienes que habilitar en tu vida. El Señor te está mostrando que hay cosas que tienes que dejar. O quizás tú que vienes por primera vez, nuestros hermanos que vienen por primera vez, quizás el Señor hoy te está hablando. Quizás dentro de ti hoy sientes algo que el Señor te está impulsando. Yo no sé si has venido por alguna necesidad, pero no es casualidad que hoy estés aquí. Y esta es una oportunidad para que le digas al Señor, quiero caminar, pero no caminar de la forma natural. Quiero tomar un nuevo camino, Señor, de tu mano. Dile, aquí estoy, Señor, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, aquí estoy, Señor, renueva mi vida, Señor, transfórmanos, mi Dios. ¿Sabes qué? Hoy también tenemos que habilitar ese sentido del tacto. Si tú te preguntas de qué manera, sabes que había una mujer que ella quiso tocar el borde de la vestidura del Señor. Quiere decir que tú con tu fe puedes tocar, puedes alcanzar, puedes desprender el poder del Señor. Hoy solamente dile, Señor, tengo fe, quiero creer aún más, Señor. Ayúdame a aumentar mi fe. Sabes, a veces pedimos que se nos aumente la fe. ¿Y sabes qué es lo que estamos pidiendo en realidad? Que venga la prueba. Porque en medio de una prueba es cuando se aumenta la fe, cuando es probada nuestra fe. Y sabes que no todos están dispuestos. Pero si tú estás pasando una prueba,
Y dile: Señor, ayúdame a perfeccionar esta fe en medio de toda prueba, Señor. Ayúdame a palpar, Señor, tu manto con esa fe, Señor, con esa gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, díselo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, digámosle: porque todo lo que hay dentro de mí, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que somos un pueblo bendecido. Sabemos, Señor, que estamos bajo tu gracia. Y que si tú no edificas la casa, Señor, en vano son los edificadores. Por eso te pedimos, Señor, no te apartes, mi Dios. Antes bien, danos más de ti, Señor. Y renuévanos día a día, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que descienda tu gloria, Señor, en medio de esta casa, en medio de este pueblo, mi Dios. Y todo aquel que necesita restauración, restáurale, Padre. Vuelve las cosas a su originalidad, Señor. Vuelve las cosas a su función original, para lo que fueron creadas. En el nombre de Jesús, dile: Señor, ayúdame a retomar aquello que he perdido. En el nombre de Jesús. Quizás antes tus ojos, tus oídos, antes podías tocar, antes podías ver. Dile: ayúdame a recuperar, mi Dios. Quiero volver a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, Padre. Ministranos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Déjeme decirle, es real esto que le acabo de decir. Muchas veces pedimos que sea aumentada nuestra fe, pero el Señor, la manera en que aumenta nuestra fe, muchas veces es por medio de la prueba, ¿sí? Así es que si usted ha pedido que se le aumente la fe, puede que vengan cosas a su vida, pero tenga la seguridad de que el Señor va a estar con usted. ¿Sí dice amén? Créalo, hermano, váyase con esta palabra y sobre todo dígale al Señor: sígueme hablando a través de esta semana. Que tenga un inicio de semana de bendición y solamente levante su manita un momento. Ya no llegó nadie más de nuestros hermanos de los bautizos, ¿verdad? Bueno, el día miércoles dice nuestro hermano Oscar que va a estar por acá. Le vamos a entregar su reconocimiento y así como usted todavía no se mueva, vamos a orar rápidamente para ser despedidos y que el Señor y su gracia vaya con nosotros. Levante su manito un momento. Gloria al Señor. Padre, aquí estamos, mi Rey. Queremos darte gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, por lo que hoy nos has hablado, Señor. Mira, Señor, sabemos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Que sea así, Señor, tu palabra cumpliéndose en nuestra vida, mi Dios. Necesitamos de ti, porque escrito está que fuera de ti nada podemos hacer, Señor.
Por eso, mi Dios, hoy salimos de este lugar, pero que tu presencia vaya con nosotros, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas y para todo aquel que necesite ser alumbrado. Ayúdanos, Señor, aún por medio de nuestra voz, por medio, Señor, de nuestra boca, a llevar una palabra a aquel que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.